todos y bienvenidos al canal de Gapati. Antes que nada, perdonen porque hace un par de semanas que no subimos videos. Con lo de MD subimos tantos que realmente necesitamos un par de videos para descansar y volver al ritmo. Este va a ser el primer video que vamos a hacer. En vez de hacer un video en inglés y un video en castellano, vamos a hacer uno y vamos a hacer subtitulado. Me parece que es más rápido y también permite un poquito más de frecuencia de producción de videos. En este video yo quería hablar de un tema que me preguntaron varias veces y esta vez va a ser la primera vez que lo hablamos como una introducción teórica y luego a partir de semanas vamos a seguir trabajando, que es el tema de mindfulness con chicos. Esencialmente, mindfulness con chicos es muy diferente que mindfulness con adultos. Quiero dar cuatro puntos claves para preparar una clase de mindfulness con chicos, un trabajo de mindfulness con chicos. Esto quiero decir es chicos, chicas, niños, infantes de hasta 12 o 13 años. Adolescentes es otro registro y adultos es otro. El primer tip número uno, el primer punto principal es no mezclar clases. Es importante que las clases estén separadas entre adultos, por lo menos, adultos y adolescentes y niños. ¿Por qué? Porque van a ver que el registro generalmente de los chicos es otro, tiene que ser más lúdico, tiene que ser más divertido, y esto hace que sea muy difícil combinarlo con adultos, ¿no? Por ahí lo que para un niño es necesario, que sea divertido, que se pueda hacer, para un adulto lo aburrido lo vas a sentir cohibido. Por otro lado, aparte de no combinarlos porque el registro los puede ser diferentes, las técnicas varían. Tip número 2. ¿En qué sentido varían? Las técnicas de adultos van a tener un foco mucho más grande en la capacidad sensorial del cuerpo y la articulación de diferentes estímulos, imágenes, representaciones dentro del cuerpo. En los niños eso no está tan desarrollado. Es mucho más fácil focalizarse en las técnicas de visualización, de imaginación, cosas que en un adulto a veces es más complejo. Entonces, mi consejo personal es utilicemos más práctica de visualizaciones, digamos, de imaginación creativa, de hacer mantras, de hacer cuestiones de juego con los niños y dejemos las prácticas más de percepción directa hacia los adultos. Recuerden sobre todo que los niños que están cercanos a la edad de púberes, si obviamente tienen un registro sexual, la carga sexual es una cuestión que cuesta mucho representar en la pubertad y especialmente estas técnicas como Yoga Nidra pueden llegar a traer registros confusos. Mi consejo es no vayan para allá, hasta la edad de púberes manténganlos en visualización creativa y luego muy lentamente empecemos a trabajar la cuestión del cuerpo. Y por otro lado, la mayor parte de los niños tienen mejor relación con el cuerpo que los adultos, con lo cual tampoco es tan rico. Esto me lleva a mi tip número 3. Una cuestión importantísima de entender en el trabajo con niños y no adultos es el tipo de lenguaje que usamos. Generalmente en el adulto el lenguaje más imperativo es útil en las prácticas de meditación, ¿no? El hecho de uno ya estar en una posición transferencial de poder cuando uno da una clase permite que cierta resistencia se vaya, pero el adulto tiende a generar resistencia. Entonces, el momento que uno utiliza el lenguaje imperativo, está enfatizando algo puntual. Si uno constantemente utiliza un lenguaje imperativo en la práctica de meditación, probablemente lo que pasa es que vea que la gente tiende a alejarse de la absorción meditativa y tiende a tomar cierta distancia. Si nosotros constantemente decimos, nos relajamos, nos relajamos, nos relajamos, lo más probable es que no consigamos que la gente se relaje. ¿Cómo soluciona esto en un adulto? En un adulto se soluciona utilizando un lenguaje más descriptivo, más poético y sobre todo más circular. En vez de decir 3 veces nos relajamos, podemos decir la primera vez, bueno, y si queremos, si tenemos ganas, si sentimos que podemos, nos vamos relajando, dejamos abierta la posibilidad de que no. Decimos, y luego nos imaginamos como una gota que está balanceada en la punta de una hoja, ahí sin ningún peso, simplemente en equilibrio. Otra forma de decir relajarse, llegar a eso. Y luego sentimos, nos hundimos en la tierra y que todos nuestros huesos, nuestros músculos están pesados. Otra forma de decir relajar sin llegar a ese nos relajamos. En los niños, a diferencia de los adultos, en los niños el lenguaje imperativo es mucho más útil. Los niños están más acostumbrados que los adultos les digan qué hacer y lo toman como un juego. Entonces, es decir, nos relajamos, nos sentamos, nos acostamos,
decimos ¡guau! Lo que sea, es mucho más fácil y genera menos resistencia. Y esto me lleva al punto 4, que es el último de mis puntos, que es, no se puede plantear una clase de niños como si fuera una clase de adultos. A los niños hay que llevarlos como juego, aunque el niño se quiera sentar, nosotros digamos, nos sentamos a mitad y se siente, es mucho más útil poder ayudarlo mediante un juego. Y de esa forma, no simplemente nos sentamos y nos concentramos, sino ir dar una serie de objetos que vayan cambiando y que permitan llevar a la concentración. Por ejemplo, empezamos haciendo alguna práctica de mindfulness en movimiento parados, luego hacemos alguna postura de yoga para estar un poquito más sentados. Finalmente, cuando nos sentamos de varias formas y en cada forma hacemos un énfasis en una postura o en un sonido. Hacemos un mantra o un sonido con un animal, una respiración particular y muy de a poco, gradualmente, lo vamos llevando al chico a que esté sentado. Y es normal que el chico se levante y quiera correr y caminar porque esta cuestión de que los niños tienen que estar quietos no funciona. Mindfulness, cuyo objetivo sea aquietarse, es un error. Es un error. Recuerden que el mindfulness es atención a lo que está pasando. Y es muy difícil que un niño quiera siempre estar quieto. Por ahí pasa. Pero es que él quiere moverse. Entonces tenemos que adaptar la técnica a ese tipo de energía y movimiento. Bueno, espero que les haya gustado. En la semana que viene vamos a estar subiendo videos justamente sobre cómo algunas técnicas de trabajo con niños. Y ahora voy a empezar a mechar de ahora en más algunos videos para adultos y para niños, para adultos y para niños, para adultos y para niños. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.